Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Encuentra el tesoro. Bienvenidos nuevamente, lectores. Estoy segura de que muchos de ustedes han estado esperando por esto. No tenemos mucho que cubrir. Tuvimos algunos lectores descontentos, pero eso es inevitable, ya que no a todos les gustará la historia. Solo puedo esperar y rezar para poder brindarles una historia agradable a la mayor cantidad posible de ustedes. En otras noticias, estamos muy cerca de que esta historia se convierta en el crossover número 1 más seguido entre Fate y Perky Jackson. Bien hecho, equipo y lectores. Ahora, hagamos esas reseñas de los invitados. A todos los que hicieron comentarios o nos alentaron, les agradecemos su continuo apoyo. Invitado, respuesta de Slim. Ya tenemos la actualización. Sí, volverá para el encuentro casual, pero creo que todos sabemos cómo será eso. Ahora la historia. El sonido del acero chocando con el acero resonó por todo el enclave. Las chispas volaron de las espadas cuando se encontraron. Como Shiro había prometido, había comenzado a entrenar a Garrett a la mañana siguiente. Se había ofrecido a entrenar con Boken, pero Garrett insistió en usar acero. Honestamente, el mago pelirrojo estaba sorprendido por la habilidad de Garrett. Si bien su forma era bastante descuidada, de ninguna manera era mala. El método de esgrima de Garrett nació de la experiencia, no del entrenamiento. Sus golpes iniciales eran una prueba del estilo de lucha de su oponente. A partir de ahí Garrett comenzó a cambiar sus golpes para contrarrestar los de Shiro. Aprendió rápidamente sobre el método de Shiro, de dejar aberturas en sus defensas para provocar un ataque. Cayó en la trampa una vez y rápidamente aprendió a no atacar las aberturas obvias. Al mirar su espada de plata, Shiro pudo saber sobre la vida de Garrett como un Green. La mayoría de las veces, Garrett estaba ocupado con sus propios asuntos antes de encontrarse con un monstruo por completo accidente. Hubo más de unos pocos casos en los que Garrett buscó un monstruo. Por lo general, se trataba de rumores o asesinatos que encajaban con las motivaciones de un monstruo. La espada de acero le contaba sobre los encuentros de Garrett con humanos normales, en su mayoría gángsteres u otras personas que merecían el extremo comercial de una espada. Los dos bloquearon sus espadas usando su fuerza para empujar las espadas del otro. Shiro rompió el bloqueo empujando su espada hacia arriba, llevándose la espada de Garrett con ella. El pomo de Shiro salió disparado y golpeó a Garrett en la nariz. Un crujido siguió y Garrett tropezó hacia atrás. Fue la recompensa de Shiro, mientras continuaba presionando a su oponente. Al optar por el golpe no letal, Shiro bajó su pomo y golpeó a Garrett en el estómago, haciendo que el Green se doblara. Shiro luego apoyó su espada en la nuca de Garrett señalando el final del duelo. La multitud reunida comenzó a aplaudir mientras Shiro ayudaba a Garrett a ponerse de pie. La sangre fluía de su nariz, pero no parecía prestarle atención. ¿Estás bien?, preguntó Shiro mientras Garrett se sonaba la nariz, haciendo que saliera sangre. Sí, estaré bien, solo déjame sacar algo de mis cosas y estaré bien, respondió Garrett mientras caminaba hacia el equipo que tenía a un lado. Eres mucho mejor de lo que esperaba. Shiro elogió a su alumno mientras Garrett comenzaba a hurgar en su bolso. Aún queda mucho por hacer, si nuestros duelos sirven de indicio, respondió Garrett mientras sacaba un frasco con un líquido de color naranja sangre. Destapó el frasco y bebió el contenido de un trago. Te juro que me sentí como si estuviera luchando contra un caballero. Pensé que habías dicho que eras autodidacta. Lo fui. Mi maestro fue prueba y error junto con las enseñanzas de un caballero, respondió Shiro con una verdad a medias. ¿Sí? Bueno, ¿qué caballero era ese?, preguntó Garrett, mientras regresaba al campo de prácticas, con la nariz ya curada. Artoria, respondió Shiro, sonriendo para sí mismo. Nunca he oído hablar de ella. No tendrás por casualidad el libro o lo que sea que te enseñó a luchar como un caballero, ¿verdad? Desafortunadamente lo perdí hace mucho tiempo, lo he estado buscando desde entonces, respondió Shiro, siguiendo las suposiciones de Garrett. Eso es una mierda, espero que lo encuentres. Por si sirve de algo. Gracias, Shiro invocó entonces las espadas casadas. Trabajemos en sus defensas.
¿Listo? Garrett suspiró pero levantó su espada indicando que estaba listo. Los dos continuaron su entrenamiento hasta la noche, cuando se detuvieron por el día. Brian había llegado una hora antes de que terminaran, se sentó a un lado mientras los esperaba. Con la ropa de Garrett cubierta de sudor, rápidamente se disculpó para lavarse antes de que llegara cierta persona. Shirou se acercó a Brian despachando sus armas. Entonces el aprendiz toma un aprendiz. Si yo fuera un Sith podría estar preocupado, observó Brian con humor. ¿Un qué?, preguntó Shirou confundido. Brian adoptó una expresión de sorpresa. ¿Nunca has visto la Guerra de las Galaxias? Incluso algunos dioses alaban la película, muchacho. He visto la trilogía original, pero nunca fui más allá de eso, respondió Shirou, tomando un sorbo de una cantimplora. Ya veo, entonces no te haré perder el tiempo explicándote el chiste, cedió Brian. He finalizado todo el papeleo. Así que ahora eres un miembro plenamente reconocido del pueblo druida, aunque como ya no soy parte de ninguna arboleda, no tendremos una respuesta rápida. Algo es mejor que nada. Ahora que las hadas ya no tienen a mi padre y tienen una idea de mi conexión con Avalon, ¿podemos dejar de preocuparnos por sus ataques? Desafortunadamente no, aunque ya no vendrán contra nosotros con toda su fuerza, aún podemos esperar pequeñas fuerzas. Creo que puedo lidiar con eso. Sí, sé que puedes, muchacho, respondió. Sin embargo, creo que para ese fin deberíamos acordar que te voy a enseñar además de los conceptos básicos del mundo. ¿Hay algo más que quieras aprender? Crea runas si puedes, respondió Shirou al instante. Había visto al viejo druida usarlas numerosas veces y Shirou estaba interesado en llevar su conocimiento al siguiente nivel. Parte de runas, eso es algo que puedo hacer. Brian se rió levemente. Una parte de mí esperaba que te interesara un poco de magia druídica, pero no te culpo. Pensándolo bien ahora, no creo que pudiéramos hacerlo debido al vínculo que tendrías que crear con la Madre Tierra. Si lo intentaras, probablemente te declararía y eso podría causar un alboroto en el panteón celta. Dudo que pueda aprender algo, tanto mi origen como mi elemento es una espada. Brian levantó una ceja. Conozco la afinidad de los elementos, pero ¿qué es el origen? Es el punto de partida que define la propia existencia y dirige nuestras acciones a lo largo de la vida. Ah, te refieres a tu naturaleza, resumió Brian. Supongo que, dado que tu naturaleza es la de una espada y tu afinidad también es la de una espada, sería casi imposible aprender algo mágico que no tuviera que ver con espadas. Por eso aprendiste a usar runas, ya que la magia del lenguaje no requiere una naturaleza o afinidad para aprenderla. Así es. ¿En qué nivel estás, muchacho? Barreras básicas y utilización sencilla de elementos como encender una vela. Ya veo, bueno, puedo mostrarte algunos símbolos más avanzados y hacerte entender un poco más del lenguaje. Gracias, maestro. Shirou agradeció al antiguo druida. No hace falta que me llames amo, muchacho, dijo Brian, sonriendo. Ya he superado la edad en la que necesito que me acaricien el ego. Como desees. Ah, también me tomé la libertad de contactar a los golems. Incluso con tu posición con las hadas mejorando, creo que avisarles de nuestra existencia será una buena idea. Estoy deseando conocerlos. Y estoy seguro de que ellos también estarán deseando conocerte, se rió Brian mientras miraba hacia uno de los edificios. Oye, muchacho, ¿qué sabes de esa señora Ryder? ¿Y qué pasa con ella? Mis sentidos me dicen muchas cosas diferentes. Algunos me dicen que es divina, otros me dicen que es un monstruo de esos que hacen girar piedras, aclaró Brian mientras sacaba una pipa de fumar de su chaqueta. Se la colocó en la boca y luego hizo un gesto con la mano para que el humo saliera lentamente del cuenco. Respiró profundamente antes de exhalar el humo por la nariz. Nunca me he encontrado con Medusa, pero sí con monstruos como ella. Nuestra jinete no tiene pelo de serpiente y, después de todo, ninguno de nosotros es de piedra. Shirou comenzó a considerar qué debería decir sobre la sirvienta renacida. Decir que era Medusa podría causar problemas. Aunque que Brian afirmara que emitía energía divina, le pareció extraño a Shirou dada la leyenda de Medusa. Aunque las leyendas más antiguas tendían a perder detalles con el paso del tiempo. Solo Ryder podía aclarar su propia leyenda. Me temo que tendrás que preguntarle a Ryder.
No sé mucho, respondió Shirou. Seguro. Nada que me corresponda compartir. Los dos se quedaron en silencio mientras cada uno se sumergía en sus pensamientos. El suelo cerca del pie de Shirou comenzó a moverse como si algo estuviera saliendo de él. Shirou saltó lejos del área mientras Brian simplemente miraba hacia el disturbio. En el momento siguiente, una piedra marrón que parecía un tallo surgió del suelo, y el resto pronto lo siguió. Una criatura hexagonal rocosa e imperfecta salió del suelo. Era de color azul oscuro y tenía una hendidura hexagonal amarilla con un centro negro. Shirou creyó que esta área amarilla y negra era el ojo o la cara de la criatura. Tenía aproximadamente 2 pies de altura contando su tallo con 2 pies rocosos del mismo color que su tallo. La criatura miró a su alrededor como si buscara algo. Bueno, eso fue muy rápido, comentó Brian, lo que hizo que la criatura de piedra lo mirara. Vamos, muchacho, este pequeño no quiere hacer daño. Shirou bajó su postura combativa mientras caminaba hacia Brian. La criatura también aprovechó este momento para caminar como un pato hacia el druida. Brian recogió a la criatura de piedra cuando se acercó y la colocó en el banco junto a él. Comenzó a hacer un ruido chirriante como si 2 rocas se frotaran una contra la otra. Brian pareció prestar mucha atención. El mago pelirrojo observó a la criatura hablar con el druida, quien asintió de vez en cuando. Finalmente, la criatura dejó de hablar, lo que hizo que Brian se volviera hacia Shirou. Es un golem, muchacho, le informó Brian a Shirou. Son jóvenes y suelen trabajar como mensajeros, compañeros y exploradores hasta que se hacen mayores. No dejes que su pequeño tamaño te engañe, aunque pueden enfrentarse a monstruos mucho más grandes que ellos. Un placer conocerte. Shirou saludó al pequeño golem. El golem hizo más de esos ruidos rocosos y levantó y bajó los pies en señal de saludo. Está feliz de conocerte, tradujo Brian. Yoruch, por cierto, así se llama, fue enviado aquí en respuesta a mi mensaje. Lo que dijo en pocas palabras fue que los golems no pueden reunirse oficialmente con nosotros en este momento. Con los dioses griegos en pie de guerra, los golems se están movilizando para evitar que el fuego cruzado alcance a demasiados humanos. Hasta que las cosas se calmen, no pueden reunirse oficialmente con nosotros. Sin embargo, están ansiosos por conocerte, muchacho. Shirou levantó una ceja. ¿Han oído hablar de mí? Yoruch comenzó a saltar arriba y abajo haciendo más ruidos de rocas. Shirou tuvo que admitirlo, era bastante lindo. Aparentemente, el trabajo que hiciste en Inglaterra se ha difundido, y esa noche, cuando derribaste a todas esas hadas, te convertiste en el blanco de las críticas de los golems. Te habrían buscado si no lo hubiéramos hecho nosotros. Una vez que se resuelva este asunto con los griegos, enviarán un enviado para reunirse con nosotros. Sería un honor para mí recibir a este enviado cuando llegue. Shirou se inclinó levemente ante Yoruch, quien se balanceaba de un lado a otro. Bueno, supongo que eso es todo, concluyó Brian. Yoruch asintió antes de saltar del banco y volver a entrar en el agujero por el que había llegado. El suelo se arregló poco después de que el pequeño golem se fuera. ¿Crees que los dioses griegos llegarán a los golpes? Shirou le preguntó a Brian después de que pasó un momento. Es posible, no sería la primera vez, pero si las palabras de Apolo son ciertas, se profetiza que el equipo enviado a buscar el rayo de Zeus tendrá éxito. A menos que Zeus decida luchar contra Poseidón incluso después de que regrese su rayo, pero eso es muy poco probable. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento entonces? Por ahora nos quedaremos aquí y entrenaremos mientras la situación con los griegos se calma. Dado que las hadas ya no tienen a tu padre, no necesitamos hacer ningún movimiento contra ellas y dudo que se arriesguen a atacar un enclave druida. Brian hizo una pausa y miró a Shirou con los ojos entrecerrados. ¿Qué? Preguntó Shirou después de que pasó un momento. Solo estoy comprobando el progreso de tu herencia divina. No ha progresado tanto como esperaba. ¿Pasa algo? Preguntó Shirou un poco preocupado. No de la forma en que probablemente estás pensando, respondió Brian. La cantidad de poder que puse en la runa fue suficiente para que pudiera decir quién era tu padre a estas alturas. Sin embargo, todavía es demasiado pequeña para dar una indicación directa.
Lo he reducido a unos 20 dioses diferentes en este momento. ¿No será que de repente eres muy bueno en algo, verdad? No. Es una pena, a estas alturas solo puedo suponer que tu mundo ha tenido mucho tiempo para impregnarse de ti, lo que dificulta que la divinidad se afiance. A este ritmo, puede que pase un año antes de que empecemos a ver algún indicio de tu lado semidios. Me interesa más no quedar incapacitado cuando esta runa se caiga, replicó Chirou. Preferiría que los griegos no se enfadaran por la presencia de un semidios extranjero en su territorio. Entiendo lo que quieres decir. Tener un mundo que puede almacenar armas legendarias con solo mirarlas es más de lo que cualquier semidios hereda. Me preocupa más que los griegos quieran que te unas a ellos que cualquier cosa que tenga que ver con que seas un semidios extranjero. Ya tenemos que preocuparnos por Hécate, una vez que se reforme, probablemente vendrá a por ti. Yo no la maté. Es cierto, pero ella todavía estaba interesada en ti, replicó Brian, dando una larga calada a su pipa. Pero eso todavía está muy lejos y, si es necesario, siempre podemos viajar a una de las islas del Pacífico. Al igual que Hawaii, la mayoría de sus dioses se han desvanecido hace mucho tiempo y se considera, en general, un territorio neutral. A muchos dioses les gusta visitarlo de vacaciones. Luego está Japón, por supuesto, pero no empieces a sacar armas legendarias de allí, ¿de acuerdo, muchacho? Me aseguraré de mantener a Monosisao donde está, respondió Chiro, a lo que Brian asintió. Vamos a comer algo, sugirió Brian mientras se ponía de pie. Me imagino que tienes hambre después de tu pelea con Garrett. Podría ser algo, ofreció Chirou. Ajá, aún mejor. Perky fue empujado hacia atrás en su cama, mientras la hermosa mujer de cabello violeta se sentaba ahorcajada sobre él. Ella le sonrió diabólicamente mientras se agarraba a sus brazos para mantenerlo inmovilizado. El corazón del pobre semidios latía a 100 millas por hora, no tenía idea de qué estaba pasando o cómo había terminado en esta situación. ¡Qué semidios tan travieso! La hermosa mujer que estaba ahorcajada sobre él lo arrulló. No podías apartar los ojos de mí. Deben gustarte. No puedes apartar los ojos de ellos. De hecho, Perky se encontró incapaz de apartar la mirada de los dos orbes carnosos que tenía frente a él. Su sonrisa se hizo más amplia cuando se inclinó junto a su oído y susurró: «Despierta, Perky». ¿Qué? «Despierta, Perky», gritó la mujer. Los ojos de Perky se abrieron de golpe antes de sentarse rápidamente. Por fin, ¿en qué parte de Los Ángeles? Era Annabeth, estaba de pie junto a él. La relajación se apoderó del rostro de Perky mientras se levantaba del montón de heno. ¿Estabas teniendo una pesadilla? Estabas haciendo mucho ruido. El rostro de Perky se sonrojó de inmediato mientras sus pensamientos volvían a su sueño. No, fue uno de esos en los que caminas desnudo por la escuela. ¿En serio? Odio esas cosas, dijo Grover. Annabeth miró a su compañero semidios con una mirada inquisitiva. ¿Tuviste un sueño sucio, no? ¿Qué? No. Mintió Perky por instinto. Hola chicos, tenemos que irnos, interrumpió Grover. Annabeth resopló antes de darle la espalda a los dos chicos mientras cruzaba los brazos. Después de que liberaron a los animales enjaulados y Grover les dio su bendición del santuario, los tres se dirigieron hacia la puerta del inframundo, o lo habrían hecho. Justo cuando llegaron a un hotel, la atención de los tres se centró en el sonido de un rugido. Lo siguiente que supieron fue que una figura pasó volando junto a ellos y se estrelló contra el costado del hotel, lo que provocó que una parte de la pared se derrumbara. Un hombre con una túnica de batalla gris salió de entre los escombros. Su pelo largo era de color plateado y su piel era clara y carente de imperfecciones. Una armadura plateada oscura cubría sus zonas vitales. Una espada envainada colgaba de su cadera junto con unos cuantos símbolos de formas extrañas. Sus orejas puntiagudas fueron lo que más atrajo la atención del grupo. ¿Alguna idea, chica sabia?, preguntó Perky. Un elfo tal vez, pero no vienen a Estados Unidos muy a menudo. Un hada tal vez. Annabeth analizó su atención únicamente en el hombre. El suelo se sacudió al unísono, mientras algo más grande se acercaba. Al girar la cabeza, el grupo vio una cabeza que se acercaba por la colina, luego otra, y otra. No hacía falta ser una semidiosa sabia para identificar al monstruo que se acercaba a ellos.
Hidra. Gritó Grover, dándose la vuelta para correr. Perky y Annabeth no necesitaron que se lo dijeran 2 veces, ya que rápidamente se dieron la vuelta y siguieron al sátiro. Los 3 se pusieron a cubierto detrás de una camioneta de plomería que estaba estacionada al costado del hotel. Al asomar la cabeza por detrás de la camioneta, vieron al monstruo mortal avanzar hacia el hombre de orejas afiladas. Sin embargo, el hombre se ocupó de quitarse el polvo de la túnica. Al ver su desinterés, Perky lo llamó. «Oye, hay una hidra que viene hacia ti». El hombre dejó de quitar el polvo y miró al joven semidios, antes de lanzar una mirada a la hidra que se acercaba y luego regresar con Perky. «Una observación astuta, joven semidios», respondió, tomándose un último segundo para sacudirse el polvo de la ropa. «Creo que quizás sea mejor ocuparse de ello». Hizo una pausa por un momento mientras miraba a su alrededor, luego sus ojos se posaron en la camioneta de plomería y sus puertas traseras abiertas. Señaló la camioneta. «Pásame uno de esos tubos cortos, si puedes». «Tubos P», repitió Annabeth estupefacta. «Sí, preferiblemente uno de esos de metal, de unos 40 centímetros de largo», añadió, manteniendo los dedos separados unos 45 centímetros. Mientras Grover y Annabeth estaban aturdidos, Perky corrió hacia la parte trasera de la camioneta y comenzó a buscar la tubería antes mencionada. Encontró una tubería de metal de tamaño mediano, la sacó y se la arrojó al hombre. La tubería en el aire pareció ganar velocidad y prácticamente voló hacia el hombre, quien la atrapó con su mano derecha. «No vas a pelear con una hidra con un tubo». Annabeth tropezó con sus palabras mientras la mente de la semidiosa intentaba, y fallaba, en darle sentido a sus acciones. Sonrió. Me gusta mucho el dicho. El arma no hacia el hombre hacia el arma. En manos de un maestro, cualquier cosa puede ser un arma mortal. Terminó blandiendo el arma en sus manos. Para entonces, la hidra de 11 cabezas había alcanzado la distancia de ataque, y una de ellas se abrió de golpe con la boca bien abierta. El hombre se hizo a un lado, evitando por poco los dientes venenosos de la hidra. El hombre levantó el tubo con tanta velocidad que los semidioses que lo observaban tuvieron dificultades para ver cómo se movía. Al instante siguiente, la cabeza de la hidra fue enviada hacia atrás tambaleándose, con la mandíbula inferior rota por el impacto del tubo. Otra cabeza cayó y se giró de lado para morder a su oponente. El hombre se apartó del camino, girando mientras acercaba el brazo que sostenía la pipa a la zona de ataque. La cabeza de la hidra se estrelló contra el suelo cuando la pipa cayó y golpeó su cuello justo detrás de su cabeza. Un crujido repugnante resonó en toda la zona cuando el hueso del cuello se rompió bajo el golpe. La hidra echó la cabeza hacia atrás, pero con el hueso del cuello roto, la cabeza colgaba de su cuello mientras rugía de dolor. ¿Por qué no se cura?, preguntó Annabeth en voz alta. Perky apartó la mirada de la pelea y miró a su camarada antes de volverla a mirar. Efectivamente, las 2 cabezas heridas no se curaban. Recordaba de las historias de Hércules, que a la hidra con la que luchó le volvieron a crecer las cabezas cuando Hércules le cortó una. Perky empezó a preguntarse si había que cortarle la cabeza para que sanara, pero por la reacción de Annabeth solo podía suponer que podía curarse de cualquier herida. El sonido de un silbido sacó a Perky de sus pensamientos justo a tiempo para ver a la hidra exhalar veneno por cada una de sus cabezas. El hombre chasqueó los dedos provocando que el veneno se encendiera, y el fuego volvió a subir a las cabezas de la hidra, provocando una pequeña explosión desde el interior de sus cuellos. El hombre desapareció de la vista y, al momento siguiente, la hidra fue lanzada de repente al aire con el hombre ahora de pie donde había estado antes. Su mano libre comenzó a brillar mientras partículas de luz parecían formarse a su alrededor. Después de unos momentos más, el hombre extendió su mano hacia la hidra, y un rayo de luz salió disparado de sus manos momentos después. El cuerpo de la hidra fue consumido por la luz brillante, pero Perky todavía podía escuchar sus gritos llenos de dolor. Pronto la luz se apagó y la hidra ahora crujiente cayó al suelo con un estruendo. El hombre ahora comenzó a caminar hacia la hidra caída. Su cuerpo estaba muy dañado, tenía muchas manchas negras mientras que sus escamas casi parecían haberse derretido de su cuerpo. Algunas de sus cabezas estaban arrugadas y ennegrecidas como sombras de lo que fueron.
Algunas cabezas todavía se movían mientras se sacudían con la boca abierta como si todavía gritaran. Su cabeza inmortal, permaneció prácticamente intacta. Cuando el hombre se acercó, la última cabeza que quedaba se lanzó contra él, pero un simple revés con el tubo la envió de vuelta al suelo. El hombre se acercó a la última cabeza y comenzó a golpearla con el tubo. Cada golpe creaba una onda de choque a medida que la cabeza de la hidra se hundía cada vez más en el suelo. Después de una docena de golpes, el hombre se detuvo y dio un paso atrás como para inspeccionar su trabajo. Perky se alejó de la camioneta y comenzó a acercarse a la criatura. Su cabeza estaba a unos 5 pies incrustada en el suelo. Perky no pudo evitar sentirse hipnotizado por el hombre que estaba frente a él. Casi ileso, después de haber derrotado a un monstruo legendario con nada más que una pipa y magia. ¿Qué le hizo falta para llegar a donde estaba ahora? Si Perky hubiera sido tan fuerte, podría haber salvado a su madre. Perky no pudo evitar preguntarse qué le hizo falta para llegar desde donde estaba hasta donde estaba el hombre. El hombre giró la cabeza para mirar al semidios. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Estuve allí una vez, explicó el hombre. De pie ante alguien que parecía estar tan por encima de mí que no podía comprender lo que había hecho para llegar a donde estaba. Sin embargo, me esforcé por alcanzarlo. Hizo una pausa para mirar a Perky más de cerca. Tienes esa misma mirada, tienes algo que quieres mantener a salvo de que se vea. Mantén esa pasión y te prometo. La hidra se levantó lentamente del suelo, su cabeza inmortal y parte de la cabeza que le quedaba se volvieron hacia el hombre que le daba la espalda. Reunió su energía para un último ataque. Todas las cabezas que le quedaban se precipitaron hacia el hombre. Hasta los dioses temblarán con tu llegada, declaró antes de temblar aparentemente. Cada cabeza cayó al suelo, su cuello permaneció estirado por un momento antes de caer también al suelo. La hidra yacía muerta, su cuerpo comenzó a brillar como lo hacían otros monstruos cuando morían, pero antes de que comenzara a convertirse en polvo dorado, el hombre giró en el lugar y arrojó la tubería al cuerpo del monstruo. El cuerpo de la hidra dejó de brillar y comenzó a marchitarse mientras le drenaban la sangre. El resto del cuerpo comenzó a quemarse dejando solo hueso atrás. Muy pronto el hueso se agrietó y se rompió en nada. La pipa cayó al suelo con un golpe. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la pipa. El hombre de cabello plateado la recogió y la inspeccionó por un momento antes de darse la vuelta y arrojársela a Perky. El joven semidios apenas pudo atrapar la pipa con su mano. Perky notó que la pipa parecía hormiguear en su mano. Algo que te dé una ventaja, le dijo el hombre al semidios en tono de broma. Cuando tengas la oportunidad, sube a la cima de Monte Rainier y plántalo en la tierra. Diles que Meriorn te envió. Entonces el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar, saludando con la mano mientras se alejaba. Buena suerte, muchacho. El suave chisporroteo y el agua hirviendo eran el ruido blanco de Shirou. Estaba en su hábitat natural. El lugar donde el calor, las cuchillas y los materiales de cocina se unían para crear una sinfonía de vida que daba energía. Sí, este era un lugar de felicidad. Shirou. Estoy en casa. Gritó su amada espada. Al salir de la cocina, Shirou se dirigió a la entrada. Lo recibió una mujer de cabello rubio. Sus ojos verdes se clavaron en los suyos dorados. Una sonrisa apareció en su rostro por instinto. Bienvenido a casa, Saber. Sus palabras fueron falsas. Artoria olfateó el aire mientras el olor de la cocina la alcanzaba. Eso huele maravilloso, ¿qué vamos a cenar esta noche? Dijo mientras se quitaba los zapatos y pisaba el suelo de madera. Arroz, sopa y algo de salmón que compré hoy en el mercado. Eso suena maravilloso, no puedo esperar. Había estado esperando y esperaría un poco más. Artoria fue y se sentó a la mesa mientras Shirou regresaba a la cocina. Artoria observó su tesoro mientras él cocinaba su comida, su sonrisa todavía pegada a su rostro. Pronto Shirou gritó que la cena estaba lista. Artoria se levantó de la mesa y comenzó a prepararla mientras Shirou comenzaba a traer comida. Una vez que todo estuvo preparado, los dos se sentaron y después de una rápida palabra de agradecimiento, los dos comenzaron a comer. Los dos se sentaron en silencio mientras disfrutaban de la compañía del otro. La comida no tenía sabor y la sensación en la boca no era la adecuada.
Estaba fría y le faltaba el amor que su tesoro había puesto en ella. Al abrir los ojos, Artoria vio que su tesoro había desaparecido. Su casa había pasado de tener un interior japonés tradicional a una cueva oscura con antorchas que proporcionaban luz. El agua comenzó a correr por los costados de las mejillas de Artoria. Dejó caer sus palillos, que se rompieron en nada al tocar el suelo. La mesa se estaba desmoronando mientras Artoria colocaba su tazón de arroz sobre la mesa, y pronto ambos se desmoronaron. Sin moverse, el cuerpo de Artoria volvió a su posición sentada original, su forma cambió de la de Saber a la de Artoria. El mundo comenzó a desmoronarse, volviendo a su forma original. Se encontraba de nuevo en una habitación bien amueblada, no muy distinta a la de un rey en un castillo. Los paneles de madera cubrían las paredes y el techo para ocultar la dura roca que había justo detrás de ellos. Había una cama grande con un marco de madera oscura y cortinas colgando alrededor de la cama. Uno cómoda y un escritorio de oficina a un lado. Estaba sentada en una mesa de espaldas a la puerta que daba a su habitación. Artoria bajó la mano del orbe mágico que se encontraba sobre la mesa frente a ella. Levantó la otra mano y secó los hilos de agua que parecían marcar su hermoso rostro. Otro fracaso, otra herida en su corazón. Cerró los ojos y comenzó a consolarse con sus viejos recuerdos. Parecían haberse desvanecido después de tanto tiempo. Se concentraba en ellos todos los días para tratar de mantener su intensidad. El orbe la ayudaba, pero solo podía llegar hasta cierto punto. Con cada día que pasaba, el orbe se volvía más ineficaz. Ahora todo era un simple acto de su parte. Pero valió la pena para volver a ver su tesoro. El sonido de pasos alejó su atención de sus recuerdos y la llevó de vuelta a la realidad. Un joven entró en su habitación y corrió hacia ella. Hizo una profunda reverencia y le entregó una carpeta. Mi señora, el equipo de reconocimiento ha regresado. Estaba nervioso, debió haber sacado el palo corto y fue seleccionado para llevarle la carpeta. Agradable pero aterradora, era la descripción común de ella entre los sirvientes. Gracias, jovencita, respondió ella con toda la suavidad que pudo, ya que se había vuelto algo difícil aliviar la naturaleza dominante de su aura. Tomó la carpeta y deshizo el sello. Sus ojos comenzaron a leer las palabras. El tiempo de Artoria como rey le había otorgado la habilidad de leer los informes con eficiencia. Sus ojos pasaron fácilmente por alto los detalles del movimiento del equipo de reconocimiento y los pasos que tuvieron que dar para permanecer ocultos. Pronto sus ojos alcanzaron la esencia del informe del equipo de reconocimiento. Su corazón se detuvo por un momento. Leyó las pocas frases otra vez y luego otra vez su mente revisó cada palabra asegurándose de que la entendía claramente. En nuestro quinto día en el Nuevo Mundo, creímos haber encontrado al objetivo de nuestra investigación. Lo localizamos en la ciudad de Nueva York. El sujeto tenía cabello rojo y ojos dorados y parecía tener ascendencia asiática, japonesa, y europea, escocesa, posiblemente celta. Artoria hojeó rápidamente las páginas de la carpeta y pronto llegó a la sección que contenía las fotos. Su corazón se paró de nuevo por unos instantes. Allí vio a su tesoro hablando con un hombre mayor. Una mano temblorosa tocó lentamente la foto de su tesoro como si cualquier otra fuerza pudiera dañarla. Tocó suavemente la mejilla de su tesoro. Artoria se detuvo tan pronto como habló, el joven rápidamente retrocedió con miedo. Sus emociones se habían filtrado en su voz. Artoria controló sus emociones, el chico le había traído una gran noticia y no merecía tenerle miedo en ese momento. No, él y el equipo de reconocimiento merecían una recompensa por traerle esa noticia. Con sus emociones bajo control, Artoria se levantó de su silla. Te pido disculpas, joven, dijo Artoria con dulzura mientras se acercaba al joven que todavía se inclinaba. Le puso una mano en la cabeza. Me has traído una gran noticia y estoy muy satisfecha con ella. Desde su escritorio, un papel llegó flotando hacia ella. Con un poco de magia, comenzaron a aparecer palabras en el papel. Una vez que terminó, Artoria deseó que apareciera un emblema en la parte inferior de la página, su sello. El papel se enrolló sobre sí mismo antes de detenerse en la mano abierta de Artoria. Le entregó al niño el papel enrollado y habló. Llévale esto a tu amo, serás recompensado por traerme esta noticia, jovencito.
El chico levantó la cabeza, dejando que Artoria viera sus inocentes ojos color avellana. Al recordarse, volvió a inclinarse y agradeció a Artoria por su amabilidad y salió corriendo. Artoria se rió levemente ante esto, él haría feliz a una chica algún día. Dándose la vuelta, Artoria regresó a la carpeta y comenzó a leer el resto del informe. Se alegró de haber enviado al chico porque su estado de ánimo se oscureció antes de que pudiera recuperar el control de sí misma. Jinete. Artoria respiró con fuerza mientras reprimía un gruñido extraño. El informe continuaba describiendo a una mujer cuyas características eran sorprendentemente similares a las de la sirvienta con la que ella y su tesoro habían luchado durante la guerra. Si bien el informe parecía indicar que su tesoro no era hostil hacia la sirvienta, su naturaleza protectora la venció por un momento. Comenzó a pensar en la situación política del Nuevo Mundo. Las facciones griegas y bíblicas tenían el control mayoritario del Nuevo Mundo. Tendría que anunciar su llegada para evitar cualquier interferencia innecesaria. No importaba, jugaría a la política por un momento, si eso significaba recuperar su tesoro. Se volvió hacia su tocador y comenzó a cambiarse por algo más apropiado para un ser como ella. Después de todo, tenía una reputación que mantener. Recuperaría su tesoro, y ay de aquellos que se interpusieran en su camino. Y allí está, damas y caballeros. Nuestra saber ha entrado en la historia. Para ser honesto, originalmente quería que fuera un poco más sigiloso, pero pensé que a ustedes les podría gustar más, así que aquí está. No hay tomas descartadas esta vez, pero hay 2 en proceso, así que es posible que las vean en el próximo capítulo. Algunos de ustedes pueden haber notado de dónde vino la inspiración para el pequeño golem, seamos claros entre nosotros y digamos que solo estaba usando la apariencia y nada más. No planeo dibujar nada más de ese universo si puedo evitarlo. De todos modos, Dios los bendiga. Además, esta es una pequeña prueba comunitaria, pero roca y piedra.